Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al-piso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fibras, un podcast de Ovetex, un podcast donde exploramos la vida que se cose detrás de cada empresa. Hoy nos acompaña un hombre detrás de una empresa que ha tenido desafíos, que ha tenido aciertos. Bienvenido a Juan Camilo Gómez de Dotanova. Bienvenido, Juan Camilo, a este podcast. Hola Pilar, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor para mí acompañarlos y un poco contar las historias tanto de fracasos como de éxitos que creo que como empresarios todos hemos llevado. Juan Camilo, qué rico que hayas aceptado esta invitación. Es para nosotros un honor tener a Juan Camilo, que es un joven de la industria de la dotación. Es uno de los últimos que entró. Por aquí han pasado gente de 40 y 45 años en la industria de la dotación. Juan Camilo, con 10 años, ha tenido unos logros y un crecimiento que muchos deseamos en esta industria. Así que qué rico, Juan Camilo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y bueno, acá dispuestos a conversar y charlar un ratico chévere y contar la historia de una forma muy tranquila y muy chévere. Qué rico, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó? ¿Dotanova empezó? Sí, Dotanova. O sea, ¿empezó como Dotanova o empezó como otra empresa? Yo creo que Pilar y Carlos es importante poner en contexto pues de dónde viene mi familia, cómo nací yo para poderles como enmarcar la historia. Nosotros somos 6 hijos, mi papá tuvo 6 hijos, tengo 5 hermanos y en 2 matrimonios. Primero tuvo 2 hombres y una mujer y con mi mamá somos 3 hombres. Y nosotros venimos de una familia clase media, realmente nunca nos faltó nada, tuvimos, digamos que todo lo necesario, vivimos bien, muy tranquilos. En Bogotá, sí, yo soy de Bogotá. Y pues siempre tuvimos una muy buena relación realmente con todos mis hermanos, llevamos súper bien. Bueno, pasaron los años, en el 2002 aproximadamente, 2 de mis medios hermanos, que para mí son mis hermanos, la verdad, siempre crecimos así, se les ocurrió o tenían la idea de traer productos de seguridad industrial de China. Y digamos que un hermano mío tenía muy buen puesto, era gerente de una empresa súper reconocida. Y mi otro hermano estaba como digamos, en un trabajo y otro, o sea, no tenía como tanta estabilidad. Y entre los dos dijeron, venga, pues yo tengo una plata, mi hermano es que trabajaba en la gerencia de esta compañía súper reconocida. Mi otro hermano dijo, pues venga, yo tengo las ganas, porque no nos damos ahí en algo y como que, no sé, llegaron a las gafas, o sea, como que no era una explicación así como tan el por qué, se marcaron con eso. Así, Okay. Sí, yo no sé, acaban con eso, trajeron, pues no, eso ni siquiera era un contenedor, era, no sé, un cuarto de contenedor. Ustedes saben que uno puede botar y no necesariamente tiene que traer el contenedor. Así es. Entonces ahí arrancó la historia, arrancó la empresa, esa empresa en el 2002, que yo en el 2002 me estaba graduando del colegio, entré a la universidad. Mi papá, digamos que como en el 2006, 2007 se pensionó. Y mis hermanos le dijeron, papá, venga, ¿por qué no se mete de socio con nosotros? Nos mete una plata y arrancamos pues digamos que esta empresa juntos. El emprendimiento. Entonces mi papá llegó y dijo, yo creo que muy sabio, dijo eso, de todo, listo, pero si le dan trabajo a Juan Camilo. Entonces ahí arranqué, eso fue como en el 2007, 2008, empecé de todo, hacía facturas, alistaba pedidos, llevaba pedidos y me di cuenta que cuando teníamos, era un canal de distribución, o sea, se entregaba a un distribuidor las gafas o los guantes y ellos pues lo vendían al cliente final. Yo hacía las entregas, muchas entregas las hacía yo. Y me empecé a dar cuenta, eran ferreterías o empresas pequeñas que vendían de todo lo de seguridad industrial. Había muchos temas con la ropa, o sea, todo el tiempo uno veía que vendían y vendían ropa y a mí eso me parecía como interesante. Entonces yo le decía a mi papá, cuando hacíamos como medio juntas directivas, oye, amiga, ¿por qué no hacemos ropa? Yo creo que eso puede ser un buen negocio.
Entonces ellos decían, pues puede ser bueno, pero es que lo de China traemos un contenedor, traemos el producto, se vende y ya. Entonces como que ellos como que no querían mucho. Finalmente, después de unos años, yo trabajé ahí hasta el 2014, o sea, duré del 2007 hasta el 2014. Y en el 2014 la empresa tuvo una quiebra muy complicada. Yo empecé con la idea de buscar trabajo, de pues, buscar algo, y empecé como a aplicar como a estas multinacionales y entraba como en esos procesos eternos que son mil filtros, y en un par de esos procesos como que quedé en los últimos dos, pero eso que no quedaba, y yo ya, pues, ya han pasado como 2 meses, y yo en octubre del 2014 dije, no, pues voy a arrancar lo que yo sé, voy a empezar mi emprendimiento, y voy a enfocar con el tema de ropa y pues también pues lo que yo sé, ya llevaba 7 años, ya tengo una experiencia en todo lo de seguridad industrial. Entonces pues como que arranqué ahí, yo le dije eso a mi papá, como le dije, papá, voy a arrancar mi emprendimiento, voy a empezar a vender uniformes y todo lo de seguridad industrial. Mi papá casi se muere, porque entonces decía, tras de que ya esta empresa se acabó y usted va a seguir con lo mismo, le pagué esa universidad o pagamos pues con mi mamá, y a mí me gustaba, ¿saben? Como que a mí lo del tema del emprendimiento me gustó desde muy chiquito. Sí, eso que vendía dulces en el colegio y demás. En la universidad también por ahí vendía una que otra cosa. Una novia en la universidad vendíamos como aretes y pulseras, esas cosas, van. Hacía de todo. Y nada, entonces ahí arranqué en el 2014, mi papá casi se muere, dijo, conmigo no cuente, pero para nada. O sea, O sea, la gran olvídese, decisión. usted va a necesitar para hacer una empresa, usted necesita secretaria, bodega, mensajero, camión. Y yo, bueno, yo no le decía nada, yo igual pues no van a necesitar nada de ustedes. Digamos que ya acabó la empresa, yo me acordé que en el banco, eso que ustedes los llaman, le dicen, oiga, mire, le hablamos de Bancolombia, que usted tiene una tarjeta de crédito preaprobada. Yo no sé por qué cuando empecé como a dibujar mi modelo de negocio, pero fue una hojita ahí, yo no sé, entonces me acordé lo de esa llamada Bancolombia. Y dije, voy a llamar. Pues llego y llamo, bueno, sí, mire, quiero averiguar si todavía tengo esa tarjeta preaprobada. Y me dicen, sí. Y yo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, nada, solo aceptarla y pues va un mensajero y usted firma un pagaré y listo. Y yo, bueno, listo, acepto. Entonces, nada, como a los 2 días llegó efectivamente el mensajero, me entregaron la tarjeta de crédito, tenía un acuerdo perfecto de 8 millones. Ya, pues obviamente con ese capital inicial, yo lo que hice fue un cálculo muy sencillo. Yo dije, necesito vender 10 millones de pesos. Yo necesito sobrevivir con 3. O sea, si le margino el 30% al producto, me cuesta 7, lo vendo en 10, me quedan 3, con eso pues ya digamos que sobrevive. Entonces arranqué se empecé a sacar unas muestras rápidas, una camisa, un pantalón, y tiene unas botas y... Pero tenías máquina. No, pues La empecé a manda. buscar ¿Quién lo sí, como confeccionaba? satélites, Ok. quién me los confeccionaba, y ahí saqué unas muestricas, las metí en una maleta y me fui a la zona, eso es Puente Aranda, ahí en la zona industrial. Sí. Y nada, me fui de puerta en puerta tocando. Había hecho unas tarjeticas de presentación ahí en el Ricaurte. Eso en esa época no había nada de su facturación electrónica, nada, me fui al Ricaurte y saqué unas facturas, unos talonarios para hacer facturas. Oye, pero de puerta en puerta, ¿cómo lo reciben a uno si en Bogotá, Sí, para que le abran la puerta a un extraño, eso no es fácil? sí. Entonces, ¿cómo hiciste? Yo creo que al final es también como la convicción, ¿no? Como que sabía que no tenía opción, cero apoyo de mis papás, cero, o sea, como que en mi cabeza que no tenía apoyo, era como matar o morir. O sea, tenía que sí o sí todos los días salir y salir a vender. Entonces me fui con la maleta y tocaba y me presentaba, pues, mi nombre es Juan Camilo Gómez de Dotanova. Ahí arranqué con la empresa, fue en el 2014, en octubre. Y pues nada, como que me veían así como muy, muy organizadito, me presentaba y decían, pero pues yo solamente tengo 5 empleados o 10, no importa, yo no. Yo le hago unos uniformes, le suministro las botas, todo eso. Fueron años muy duros, muy difíciles, porque pues uno, obviamente estaba pues tenía mucho capital. Y dos, pues el trabajo era durísimo, uno ser autoempleado,
O sea, era desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que lograste tener tu primera venta? Sí. Salías, te ibas ahí en bus, me imagino. Sí, no, o sea, la primera venta fue, bueno, en esa época, digamos que yo tenía, o mi novia de esa época, que ahora es mi esposa, tenía carro y pues ella unos días me prestaba el carro, a veces me lo prestaba mi mamá y ahí me medio derrotaba porque a veces sí tenía o sea, el desplazamiento era larguísimo, pues de una zona a otra. Claro. Entonces ahí empecé como a hacer todas las entregas yo mismo, yo compraba todo, lo llevaba a los talleres, fabricaban, yo mismo empacaba por la noche en la casa de mis papás. Y esa primera venta, o sea, lograr cerrar el primer negocio después de puertear tanto, ¿cómo fue eso? Sí, pues la primera venta fue, o sea, yo me acuerdo muy bien que fue una fábrica de plásticos, me acuerdo mucho. Esa fábrica tenía yo creo que unos 15, unos 20 empleados. Y yo llegué, conocí a coincidencialmente era como la secretaria, muy querida, me presentó a la jefe de compras. Y eso que como que hace clic uno con la persona, se entiende súper bien. Yo creo que en el fondo nunca me lo digo, pero yo creo que ella sentía como esa necesidad mía, o esas ganas de yo hacer algo y me apoyó. Pero te digo, eso fue, yo creo que tal vez a la tercera, cuarta golpeada de puerta. Muy suertudo. Sí, o sea, el mismo día había una necesidad de resolver. Lo que es pa' uno es pa' uno. Sí, es verdad. Y ahí arranqué. Entonces así fue como la historia inicial de la empresa. ¿Cuándo llegó esa primera máquina de coser? ¿Cuándo llegó esas máquinas a empezar a confeccionar? Digamos que este sector, ustedes lo saben de la confección, pues hay mucha informalidad, ¿no? Entonces cuando yo llegué, pues, pucha, muchas veces eran Suacha o ahí mismo en el barrio Milenta, pero unas cuestiones complicadas, los talleres, pues no con la mejor maquinaria, ni digamos que las herramientas de trabajo adecuadas. Y es muy bonito ver, nosotros ahorita tenemos un plan y apoyamos nosotros tenemos una red de confeccionistas de satélites donde nosotros los apoyamos con maquinaria, con capacitación, Qué bonito. los acompañamos ahí. Y yo creo que eso es una labor, o sea, obviamente empresarial, pero también social, ¿no? Hay muchas madres cabeza de familia y a mí eso me encanta, o sea, poder apoyar a la gente y que la gente crezca con medida que va creciendo la compañía. Digamos, ¿cómo llegamos, digamos, a escalar el negocio? Porque eso también es importante. Sin embargo, yo me acuerdo que tienes una historia con los 8 millones de pesos, ¿en qué te los gastaste? Sí, no, pues digamos que el primer mes de ventas fue curioso porque o sea, el poder de la mente es una cosa impresionante. O sea, yo sabía que sí o sí tenía que vender 10 millones. Pues el primer mes vendí 10 y el segundo 11 y el tercero más o menos también 10 millones. O sea, Pero, era como que estaba ahí, como, sí. como en esa meta que yo me puse mental. Pero entonces digamos que también es interesante contarles cómo llegamos a escalar el negocio porque yo me gradué en la universidad, eso fue más o menos como en el 2000, yo creo que en el 2002, como en el 2006, 2007, 2000, perdón, 2008, más o menos. Digamos que hay una base de datos súper poderosa en la universidad donde uno puede bajar toda la información de empresas y el nombre, la dirección, el teléfono, la persona de contacto, todo. Entonces, digamos que dentro de ese plan de negocios que yo hice inicialmente, pues yo dije, para poder crecer este negocio necesito algo que sea intensivo en mano de obra. Entonces dije, lo primero es sobrevivir. O sea, necesito vender, entonces el día a día, pues nada, tocando puerta a puerta. Y digamos que la parte estratégica, yo dije, voy a bajar los clientes más grandes. En ese momento había un plan, digamos, de mejorar la red vial en Colombia, que eran eso de las vías 4G, que arrancó con Uribe, Sí. bueno, con el expresidente Álvaro Uribe. Ahí yo dije, wow, bajar la base de datos de las 1000 empresas más grandes en Colombia y de ingeniería civil. Entonces llegué, las bajé con los teléfonos, todo. Y mientras trabajaba todos los días ahí, se fuera en mi bus, en el carro, bueno, donde fuera, empecé a llamar. Yo llamaba todo el tiempo, llamaba, era una obsesión por llamar a cada, esos digamos que 1000 contactos que había logrado descargar. Oigan, llamé 999, me pusieron los 1000 peros. Uno era, yo llevé su root, ¿no? Llevaba antes de la root, era persona natural, pero tenía un establecimiento comercial que se llamaba Dotanova. Bueno, el root muestra. No, pero pues es que usted es persona natural, es esta empresa y eran empresas grandes. Nosotros no hacíamos negocios con persona natural. Entonces, bueno, creé la empresa.
Yo creo que hay muchos tabús con el tema de creación de empresa, que es muy complicado realmente. En 24 horas yo ya había creado la... Eso se cree Sí, sí. En rapidísimo. Colombia sí es muy sencillo hacer ese papeleo. Es fácil. Oye, pero bueno, una pregunta. Tú dices, somos colombianos y aquí decimos, no, 1.000 empresas. ¿Si fueron realmente 1.000? 1000. O la expresión que uno dice, llamé como a 1.000 empresas. Literalmente, o sea, los archivos, el formato era un Excel que me lo había descargado el de ingeniería de sistemas de la universidad, que yo ya lo conocía y me hizo el favor, y eran literalmente 1000. Y yo llamé a las 1000, más o menos me demoré, yo creo que unos 6 meses llamándole a las 1000, a la de 1000. Entonces muchos me decían que no, o sea, de esas 1000, pónganle, yo creo que unas 980 de una me dijeron, no, no estoy interesado, gracias. Había un filtro de 19 que me dijeron, o usted con quién trabaja, o sea, que para qué empresa y del sector, qué experiencia, o muestre sus documentos, cuántos factores, no, pues ustedes son muy chiquitos, no puedo, o sea, digamos que no podemos trabajar con ustedes. Entonces, pues nada, ahí, hasta que un día ya eran, llevaba como unos 4 meses y medio llamando a esos clientes, y un día llamó a una empresa y me presento, ya tenía mi speech, mi discurso ahí preparadísimo. Me Juan Camilo Gómez de Dotanova, nosotros vendemos productos de seguridad industrial, ropa y no sé qué. Y la secretaria como que me dijo, espéreme, ya le paso a la persona encargada. Entonces contesta la persona encargada, ella se llama Luz. Y bueno, así, ¿con quién hablo? No, Luz. Hola Luz, mi nombre es Juan Camilo. Bueno, le conté todo. Me gustaría cuadrar una cita contigo. Y ahí como que ella me dijo, bueno, venga mañana, eran como las 3 de la tarde, venga mañana a las 7 de la mañana. Y yo, bueno, listo. Llego allá en la empresa, una empresa súper bonita. Me atienden de Constructora. sí, constructora, una constructora súper reconocida. Llego allá a la empresa. Yo como que, wow, tremenda empresa. Llego, bueno, subo. Ahí tenían la recepción, subo al segundo piso. Me atiende la persona de compras. Le muestro, en esa época tenía un listado como de precios, ¿no? Overall, tanto. Jeans, pantalón en jeans, tanto. Así, camisa, bota, todo. Entonces llegué con mi mostrare, mi listica de precios, se lo mostré, le mostré la ropa y ella llegué con la ropa y me dijo, ah, pues está bien. Coge la lista de precios y dice, oye, le voy a decir algo. Sinceramente, usted está carísimo, carísimo, carísimo. Espere un momento. Y entonces se mete en su computador, llegan, imprime una hoja, llegan, yo compro a estos precios, me pasa el listado de todo, o sea, como comprar un overol, una camisa, un casco, unas botas, todo. Mire, yo compro a estos precios. No sé usted qué tiene que hacer, si desea rebuscar más, buscar otro proveedor de tela. ¿Usted confecciona? Y yo, no, sí, claro, yo confecciono. Y yo por dentro, Dios mío, si supiera, que soy una autoempleada, no sé qué tiene que hacer, pues si usted me iguala esos precios, empezamos a trabajar. Aquí somos 1000 empleados. Entonces nada, me empecé a mover ahí por mi lenta y empecé a buscar, a preguntar a la gente con la que yo trabajo, ya venga, tenía un cliente que me dice que estoy muy caro, no me dan los precios. Y todos me llevaban a un mismo, pero no, usted ya fue a tal señor, un señor muy reconocido. Él murió hace como unos 2 años. Usted conoce a tal señor el 20 de julio. Entonces yo, bueno, no me voy hasta el 20 de julio. Yo llegué allá así como, literalmente como yo me iba con mi maletica a tocar allá en Puente Aranda, pues me fui sin pedir cita ni nada. Llegué allá, timbré, entré y el señor, un señor tan querido, la verdad, le empecé a contar yo qué hacía, cuál era mi idea, me quiero venderle overoles a una empresa, ellos son más o menos 1000 empleados, le conté, la verdad, sin decirle que era el cliente, pero le expliqué y yo creo que le caí bien. Y la verdad es que me dio una oferta, o sea, hagan de cuenta, era como la mitad del precio que yo compraba. Entonces de una, ahí como que fui, me demoré como unos 8 o 10 días averiguando, yendo hasta allá, haciendo la oferta, llegué hasta donde esta empresa, le entregué la cotización física, o sea, una hoja a Luz, que en ese momento era la jefe de compras de esa gran constructora, y ella llegó y me vio y dijo, ¿sabe qué? Perfecto, que yo estoy comparando, están igual, listo, vamos a empezar a trabajar. Entonces ahí arrancó, me dio una orden pequeña, no me acuerdo, yo creo que eran unos 100 uniformes, y yo la verdad entregué, yo súper contento, yo hacía para 10 personas, y pues eso era 10, o sea, era 10 veces lo que yo hacía. Entonces igual, este proveedor que la verdad le tengo mucho, mucho cariño,
pues igual me dio el mismo precio, no importa, bueno, son 200 metros, listo, no, pues yo le había hecho, no, necesito 2000 metros, pero me estaba a 200, pero los mismos precios, no importa, le entregué y a ella le gustó, a la de compras dijo, saque súper bien, me gustó cómo lo hizo, la entrega, todo, y eso fueron como unos, yo creo que llevaba unos tal vez 6 meses de la empresa, eh, como a los 4 meses, ¿sí? Que se cumplía ya el siguiente periodo de dotación, justo ahí yo estaba en la casa, yo arranqué el negocio, eso también es importante aclarar, yo nunca tuve ni la bodega, ni la secretaria, ni bebé, nada. Arranqué en la casa de mis papás al comienzo, arranqué en mi cuarto, y después, pues obviamente ya eso no me cabía, todos los overoles, las botas, pues mi papá ahí como a regañadientes me dijo, bueno, le dejo el garaje, entonces arranqué en el garaje, entonces ahí estaba, digamos que puse mi oficina, y digamos que ya adelantanos pues esos 6 meses, estaba yo ahí sentado en el garaje de la casa de mis papás, tenía un escritorio, una sillita, y llega y me llama esta persona Luz, y yo, aló, hola Juan, ven, mira tu correo, ¿ya lo viste? Y yo, no. Entonces, vino mi correo, abro, dice, orden de compra, la abro, cuando abro esa orden de compra, era de más de 100 millones de pesos, era toda la dotación, y yo, o sea, yo estaba con ella en línea, me quedé mudo, y yo dije, Dios mío, ¿será que le digo la verdad? ¿O no le digo nada? Y me quedo callado, yo dije, no, así la verdad, Luz. ¿Y llevabas cuánto tiempo desde que iniciaste cuando te llegó ya ese pedido? Eso fueron más o menos como a los 10 meses, cuando llegué a ese gran primer pedido de operación. Yo dije, pues no, yo así la verdad, Luz, mil gracias por la orden, pero te voy a ser honesto, yo no tengo el capital para hacer esto. Y ella me dice, no, tranquilo, yo ya hablé con mi jefe, y en esa época esa empresa giraba cheques. Ya tengo el cheque por la totalidad de la orden de compra. Ven a la oficina, recogen O sea, y ven lo consigna. ¿te pagaron por anticipado el 100% del pedido? No, eso sí es una bendición. O sea, Pues es el milagro. Eso es sea, la eso no pasa. recompensa, esa es la recompensa a la perseverancia. sí. Esa es la recompensa Sí. a la perseverancia. Pues sentarse uno solamente a esperar que le llegara la orden no era el resultado de tocar puertas y de llamar y de... ¡Qué bien! Y así fue. Yo dije, pues bueno, uno como que me dio, pues si será verdad, o sea, una orden de más de millones el cheque. Bueno, yo fui y lo reclamé y lo consigné. Cuando al otro día a chequear eso a las 6 de la tarde, eso se demora, o sea, de un día para otro a las 6 ya está. Cuando veo, pum, ya estaba la plata lista, En la disponiendo en la cuenta. Y yo dije, Dios mío, esto ya es una realidad. Después, un día después me dijo Luz, bueno, Juan, ¿qué pasó? ¿Te entró la plata? No, sí, ya, Luz, entró, listo. ¿Cuánto se demora a entregarlo? No, un mes. Oye, ustedes no se imaginan, y eso todavía no tenía empleados ni nada. No, eso fue una locura, ese mes no, eso yo no puedo dormir, un estrés. Bueno, ustedes se imaginarán cómo era esa presión, pero bueno, allá llegué al mes exacto, entregamos, y bueno, ella súper contenta, muy bien. Y yo ahí conecté, cuando entregué, yo dije, vengan, sí se puede escalar, o sea, el negocio sí se puede crecer. Entonces dije, me acordé que había unas 18, 19 empresas que me han dicho, bueno, ¿qué experiencia tiene? O no trabajamos con persona natural, sino empresas. Ya tenía empresa, ya tenía la experiencia. Ya tenía que mostrar. Ya tenía que mostrar, y yo dije, le dije a Luz, ven Luz, hazme un favor, tú no puedes hacer una certificación comercial con tan buena suerte que esa constructora era un grupo empresarial y tenía 6 empresas. Y como yo le había vendido de alguna forma a las 6, pues le dije, ven, ayúdame con una certificación comercial por empresa. Claro. Entonces ahora empecé a llamar a esos otros 18, 19, y no, es que trabajo con esta. Ah, ¿y qué precios? Mire, estos son, bueno, eso es diferente. Sin embargo, pues como todo, ¿no? Hay momentos de dificultad, obviamente, por ejemplo, una gigante, me acuerdo, la pandemia. Óyeme, Juan, con esa historia tan chévere, ¿qué le quieres decir a estos emprendedores que están apenas, que ven el negocio de nosotros difícil? Porque hoy en día, con tanta tecnología, con tantos negocios digitales, pues la manufactura y el negocio nuestro de era industrial ya no es tan atractivo. ¿Qué le puedes decir a esas nuevas generaciones que dicen, no, eso está muy complicado ponerme a hacer ropa y yo con telas y con confección, no, yo con eso me meto, mejor me quedo con algo más Digital. digital? ¿Qué le quieres decir a ellos? Yo creo que
digamos que hay dos temas muy importantes. Uno es hacer lo que a uno le gusta y si realmente uno le mueve este mundo de la confección, que a mí me movió desde el día cero, o sea, la verdad es que me encantaba. Seguí mis instintos a pesar de pues todas las dificultades. O sea, miren, mis papás, mis amigos me decían de la universidad, oiga, pero usted está loco, usted, ¿cómo se deberá vender? Y yo seguí, o sea, a pesar de todas las dificultades, de no tener el capital, con las herramientas muy básicas, o sea, seguir, o sea, perseverar, nunca parar. Yo creería que ese sería un consejo. Y otro importante es rodearse muy bien. O sea, el momento en que ustedes empiecen a contratar personas, contraten personas, obviamente que sean, que sepan lo que hacen y obviamente que también quieran caminar con ustedes a seguir ese sueño, a cumplir. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que el tema económico pasa por un segundo plano, no todo es plata. Y yo creo que uno con la imaginación y siendo recursivo puede sacar las cosas adelante. Eso, Súper. yo te iba a preguntar eso, el proceso en la familia. Pues inicialmente el papá ni los hermanos, pues entendible también, o sea, venían de una quiebra. O sea, uno dice, venga, no, empléese porque es que ya venimos de una quiebra. Pero al pasar del tiempo, ¿qué? El proceso de tu familia, ¿te casaste? Porque dijiste que tu Exacto, o sea, esposa. me casé, yo me casé en el año 2016. Pues mi esposa es la más orgullosa, yo creo que ella fue de las pocas personas que estuvo ahí de pronto con mi mamá también, que me apoyaron de alguna forma, estuvieron ahí muy bien, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Sí, con mis hermanos también, también ellos muy orgullosos, asombrados de lo que, pues, digamos que yo de alguna forma logré a través de su legado, lo que ellos también me enseñaron, pues lo continué, digamos que lo escalamos y crecimos. Sí, yo creo que un orgullo para todos. Óyeme, y hoy en día, como para ponernos en el contexto en la actualidad, la producción tuya estás haciendo cuántas prendas mes entre todo en todo el paquete que haces de... Si nosotros en este momento estamos haciendo aproximadamente unas 40.000 prendas mes, hay que sumar pues todo lo que hacemos en temas de seguridad industrial, o sea, guantes, gafas, cascos, tapoídos, calzado, o sea, que estamos fabricando calzado también. Entonces digamos que es digamos que nosotros podemos estar despachando más de 1 millón de productos al año. Eso es 1 millón de productos al año, de referencias. Tú de alguna manera, en muy poco tiempo, pues también con las herramientas que nos da hoy la tecnología, el conocimiento, los medios, estos espacios que nos ayudan a multiplicar y comunicar lo que vendes y los productos, la lograste en muy poco tiempo. Sí, yo pienso que uno tiene que usar las herramientas que uno tiene a la mano y digamos que el tema tecnológico, el acceder a la información, ahorita yo creo que es uno de los momentos en la historia de la humanidad donde todos tenemos acceso a mucha información. Creo que el reto está en saber utilizarla, ¿sí? Tener un foco hacia donde me quiero ir yo. Yo creo que por ahí va como esas ventajas que uno puede tener competitivas con el resto de los competidores del mercado. Yo creo que por ahí hay que irse. Nosotros ahorita estamos trabajando mucho haciendo desarrollos tecnológicos. Tenemos una app para hacer un seguimiento de los pedidos. Creo que Carlos ya estuvo en la empresa nuestra. Sí. Yo, cómo trabajamos en línea. Eso es un tema espectacular en temas de innovación, en temas de sostenibilidad, mirando qué nuevos productos podemos ofrecer a nuestros clientes. Yo creo que es todo el tiempo estar innovando y Sí. estar buscando y ser muy, muy curioso y buscar esa información que está disponible para absolutamente todo el mundo. El momento más difícil, el momento que tú dijiste casi saco la mano y la adversidad más grande que tuviste. Pues yo creo que Carlos Pilar han sido muchos. Yo creo que estamos hablando ahorita detrás de cámaras, pues que todos los años, por lo menos a nosotros, siempre ha pasado algo, ¿sí? Si no es el tema político, algo económico, las protestas, pero algo que me marcó muchísimo fue la pandemia. Ok. En la pandemia, realmente nosotros inicialmente la pasamos muy mal. En ese momento, eso fue el año 2020, ¿no? Y poner un poquito en contexto a todo el mundo. En el 2019, no sé si se acuerdan del tema de las protestas. Sí, claro. Claro, Claro. claro, nos tocó a todos durísimo. Los paros muy fuertes. Todo para los dos un momento súper complicado porque esas protestas, pues los operarios no podían llegar a trabajar
Y entonces eso nos generó una dificultad en cumplir las entregas a los clientes, nos bajó la facturación. O sea, para nosotros noviembre fue una locura, diciembre fue complicado y después en marzo, abril entramos en la pandemia. O sea, Cierre total de todo. cierre total. Cuando arrancó el cierre total, pues digamos que fue muy complejo inicialmente porque teníamos varias órdenes de compra. Nosotros trabajamos para empresas que su uniforme, por ejemplo, es amarillo, verde y rojo, ¿sí? Y dice Ovetex, por decir algo. O sea, eso yo no se lo puedo vender a otro, a nadie, ¿sí? Y nos empezaron a llegar, pero oigan, en cascada, correos de desistimiento de las órdenes de compra debido a la pandemia. Y llegan todos los días, o sea, era una pesadilla, todos los días, nosotros, Dios mío, ¿qué hacemos? Y nosotros ya con las materias primas compradas, mirando, ahora hablando con el proveedor, oiga, afortunadamente no había iniciado el proceso de confección, pero ya habían llegado todas las materias primas, hablando con el proveedor, oiga, vengan, ayúdenos a de pronto mirar este color rojo o este color verde menta, no lo necesito, me lo puede cambiar por un azul, mirando ahí cómo le busco, como decía mi papá super paisa, buscando en la comba al palo, de alguna forma, y como que al comienzo hicimos una reunión con mi asesora financiera, yo creo perfecto que estaba mi mamá ahí, los tres, y la asesora financiera me dijo, Juan Camilo, si cerramos hoy, pagamos todo, o sea, pagamos deudas con los proveedores, nóminas, liquidamos, y quedamos en cero, Pero no queda nada. nada, o sea, nada, fue el 2019, y yo decía, miércoles, bueno, entonces salí de ahí como más aburrido, empecé a llamar a todos, no, miren, yo creo que vamos a cerrar, entonces no vas a continuar en el puesto en que venías desempeñando, y yo como que, nada, empecé a hablar con todo el mundo, y de verdad que entré como una tristeza absoluta, y yo en mi casa, yo al final decía, pues bueno, más que viendo, tengo un techo, tengo comida, mi hija estaba recién nacida, si era una angustia para mí, sobre todo que los hijos lo mueven a uno mucho, tocan muchas fibras, y yo como que pasaron los días de pronto 2 o 3 días, y no sé por qué empecé como con la idea, no, voy a seguir, a pesar, como siempre, ¿no? A pesar de las dificultades, voy a seguir. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Hicimos una reunión, nosotros ya teníamos como unas reuniones con el equipo, tenemos un equipo de líderes, un líder en producción, una logística, una persona en bueno, eso es importante, y eso es, ahorita vuelvo al tema de la pandemia. La persona de compras, imagínense que, ¿se acuerdan de Luz, la que les conté? Sí, La de la orden de compra de los ciento y pico de el millones. angelito que tenías. Pues imagínense que en el 2018 me llama un día y dice, Juan, ¿puedo hablar contigo? Sí, para contar la historia corta, larga, corta. Nos reunimos, me dijo, mira, me quedé sin trabajo, pues ya decidieron que no van a continuar más conmigo mis jefes, y yo... Vamos a dar a nuestros hijos Sí. y a nuestros nietos, y bueno, yo creo que a las generaciones que vienen, entonces yo creo que tenemos que trabajar en equipo, esto no es una labor de una sola persona, creo que todo el sector nos tenemos que unir, o sea, confeccionistas, fabricantes, distribuidores, todos para poder avanzar. Proveedor preferido, Juan Camilo. Ovetex, Ah, por ya, supuesto. esa es. Más faltaba. Gracias. Muchas No, gracias, no, muchas sí. gracias por aceptar esta visita, esta charla tan rica, por conocerte. Y bueno, a todos muchas gracias. Este es Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Una de lo primero que pensé es, no sé cómo voy a hacer. Y llegué y le dije, Luz, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi jefe de compras a partir de la fecha? Y yo, ¿en serio, Juan? Yo, sí. No sé cómo te va a pagar, no sé cómo hacer, pero algo hacemos. Y me dijo, bueno, listo, de una. Y esa persona que me dice Angelito mío, ahora es la jefe de compras de la compañía. Entonces, volviendo, digamos que al tema de la pandemia, hicimos una reunión, ahí estaba Luz, la jefe de compras, donde entre todos, bueno, ¿qué hacemos para sobrevivir? Porque era muy crítico, o sea, los ingresos eran prácticamente cero. Sí. Entonces empezamos, no, pues yo creo que todo el mundo está con el tema del tapabocas, el gel. Entonces empezamos a desarrollar todo el equipo trabajando, o sea, todos en la casa, porque ¿qué hacíamos? No había que despachar, no había que hacer nada. Pues vengan, busquemos, entre todos empezamos a buscar proveedores, entonces llamando a químicas para que nos hicieran el galón personalizado con el logo de Otanova, el gel antibacterial,
que buscando tapabocas, bueno, de todo, Reinventaste el negocio para poder seguir facturando. para poder seguir facturando y sobreviviendo y poder pagar de alguna forma la nómina. Adicional a eso, pues, digamos que yo me acuerdo que fui al banco y nada, yo me senté con el gerente del banco y le dije, además que nosotros vendemos a crédito, como muchos eran nuestros clientes. O sea, llamar a cobrar, no era, no sé por qué llamamos y no había a quién cobrarle, me había contestado, Sí, me había pagado, ¿no? es. Y ya cayó con la nómina. Y yo decía, pues nada, me senté con la gente del banco y le dije, mire, tengo un problema, está pasando esto, tengo esta cartera, pues no me contesta, no tengo cómo. Y llega también otro agente y me dice, bueno, ¿y cuánto es el problema? Y yo, tanto, necesito tanto para pagarle nómina a todo el mundo y asegurar que estamos tranquilos. Me dijo, listo, hágale de una, no hay problema. Firme aquí, listo, firmamos. Y entonces, bueno, primer problema resuelto. Ya teníamos cómo operar. La segunda era qué vender. Entonces empezamos a crear como un portafolio de bioseguridad. O sea, y ahí empezamos a vender y eso fueron yo creo que los primeros 4 meses de la pandemia. O sea, el primer mes fue Quieto, catastrófico. muerto, todo. Sí, todo muerto. Uno esperando que ya van a abrir, ya no. Te van a abrir y nunca abrieron. Y mucha gente de la confección de verdad cerró. Dijo, no, vamos a cerrar esperando que abran. Y yo en mi cabeza, y si no abre, Yo me acuerdo. no, hay que seguir de alguna forma. Entonces empezamos a crear ese portafolio, empezamos a vender, eso vendíamos de todo. Eso nos pasaba, lo importante a nosotros no nos robaron, pero eso salían las llamadas, no, mire que necesito 10 millones de tapabocas que ya tengo el comprador y no sé qué, y uno era con Sí. esas historias así. Nosotros nunca dimos los 10 millones de tapabocas, ¿no? Sí. Pero digamos que nos permitía generar los ingresos para poder pagar la nómina a todo el mundo y estar tranquilos 4 meses. Oye, y aguantamos 4 meses y a los 4 meses eso fue una locura. O sea, empezamos a crecer. Después de... O sea, empezamos como que se empezó a normalizar el sector de infraestructura. Estamos metidos mucho en proyectos de construcción de vías, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte masivo. Y eso fue como que se activó y es como si hubiera llegado todo al mismo tiempo. Mes a mes doblábamos la facturación. O sea, ese año que eso fue el 2020, yo creo que algo de agosto a diciembre, eso era doble, o sea, la facturación de un mes a otro fue una más lo de bioseguridad. Sí. Ese año fue un muy buen año para nosotros. Y yo creo que la moraleja es uno seguir a pesar de las dificultades. Siempre va a haber, pero uno tiene la decisión de para y echa todo al traste, Sí. o aguanta, soporta y sigue avanzando. Y en ese Súper. futuro que tú estabas hablando del tema de sostenibilidad, en el tema de nuevas tecnologías, en eso hay que apostarle. Creo que nuestra industria es altamente contaminante, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que pensar en qué legado, qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y bueno, yo creo que a las generaciones que vienen, yo creo que tenemos que trabajar en equipo, esto no es una labor de una sola persona, creo que todo el sector nos tenemos que unir, o sea, confeccionistas, fabricantes, distribuidores, todos para poder avanzar. Proveedor preferido. Claro. Ya, y esa es. Juan, muchas gracias, Nada, muchas despido. gracias por aceptar esta visita, esta charla tan rica, por conocerte. Y bueno, a todos muchas gracias. Este es Entre Fibras, un podcast de OBTEX. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de OBTEX. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo. Relatores, contando historias.